¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este episodio número 7 de su podcast ¿Neta vas a estudiar eso? El día de hoy estoy muy contento de recibir a Montserrat Díaz Nava. Ella es politóloga, columnista y activista. Estudia Ciencias Políticas y Administración Pública en la UAMX. ¿Cómo estás, Monse? Hola Juan, estoy muy feliz de estar con ustedes compartiendo este espacio. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por aceptarla. Me resulta muy interesante saber qué es lo que estudia alguien que estudia ciencias políticas, porque quizá todos conocemos a un político o conocemos un poco de política local, pero en realidad creo que hay que ver un poquito más allá de lo inmediato. Quisiera empezar preguntándote, ¿qué es en sí tu carrera? Ay, me encanta porque justo una de las primeras confusiones que tienen las personas cuando digo que estudio ciencias políticas es que dicen que voy a hacer una política, ¿no? Y Sí, bueno, no, voy a ser politóloga. La carrera, bueno, estudia la teoría y la práctica de la vida política, de los sistemas y de los comportamientos políticos. Básicamente consiste en observar cómo se desenvuelve todo esto en el presente y cómo se ha desenvuelto en el pasado. Quiero dejar claro que eh, pues es una ciencia. A veces demeritamos a las ciencias sociales porque no llevamos como métodos tan exactos como las ciencias matemáticas o las ciencias de la salud, pero hay que reconocerlas. Sí es una ciencia y creo que esos son los dos puntos importantes para empezar a conocer la carrera. Que estudiar ciencias políticas no es lo mismo a que vas a salir siendo un político, sino un politólogo. ok, Y la segunda, que también es una ciencia, como las de la salud y las exactas. bien, me gusta cómo inicias. Oye, Monse, y esta pregunta es obligada. ¿Por qué estudiar ciencias políticas? Pues mira, te voy a contar mi experiencia. A mí me encantaba la materia de filosofía en la preparatoria. A partir de ahí vi su mapa curricular y vi que tenían filosofía política, así como otros tipos de áreas, porque, bueno, vemos que la carrera es ciencias políticas, pero también administración pública, ¿no? Sí, Entonces te da diferentes herramientas para el mundo en general. A mí me gusta mucho la reflexión, ese tipo de análisis, investigar sobre las políticas públicas. Entonces, ¿por qué? Porque es una carrera muy interesante y muy variada. Creo que te puede dar muchas herramientas en muchos ámbitos. claro, es una carrera que te prepara pues para la vida en sí, ¿no? A Sí, mí así también es. me late mucho el análisis como del contexto social y pues sí, sí es como necesario hasta cierto punto. Sí, creo que psicología era mi segunda opción, pero ellos se enfocaban más al comportamiento y no tanto a las relaciones. Y antropología no llevaba tanto materias, marco jurídico. Ya, Entonces, ciencias políticas es más completa. sí, 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 entiendo. ¿Nos puedes platicar un poquito, Mon, sobre tu proceso de admisión? Claro, pues en el examen te preguntan más o menos lo básico. Tienes que saber historia o te tiene que gustar la historia, Ok, la literatura. Obviamente te va a tener que gustar leer sí o sí si entras a esta carrera. Eh, Te piden matemáticas básicas, porque también llevas matemáticas, pese a que se piense que no. Sí vamos a necesitar, por ejemplo, la estadística, eso es súper importante. Pero en general fue sencillo, a mí me resultó sencillo, tienes que tener comprensión lectora porque pues si vas a hacer un análisis no vas a hacer copy-paste, ¿verdad? claro, ok. Entonces a ti realmente te resultó sencillo, pero vaya, no demandante, pero sí requieres pues tener ciertas habilidades y tener conocimientos, no es como que te lo saques de debajo de la manga, ¿no? Claro, bueno, más que memorizar, porque regularmente tendemos a hacer eso con la historia, por ejemplo, que decimos, ay, el plan de Ayala, el plan de Agua Prieta se dieron en tal año, tienes que contextualizarlo, ¿no? Para ir entendiendo cómo pasa este proceso. Y si lo vas entendiendo, pues entonces el examen te va a resultar pan comido. Ya. Oye, qué buena aportación eso. O sea,
para quien quiere estudiar ciencias políticas, no basta con que te lo aprendas así nada más como viene en el libro, ¿no? Exacto. Hay que Se tiene que saber. contextualizar, Sí, 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 interpretar. interpretar. Ándale, esa es la palabra. Oye, pues ahorita desafortunadamente todos estamos tomando clases en línea y quisiera preguntarte, antes de que pues llegara la pandemia a México y cuando todavía podías ir a la uni, ¿cómo era un día normal para Monse como estudiante de ciencias políticas? Ay, bueno, sí es algo pesado porque todavía me tocó el plan flexible. Ahorita creo que ya se los asignan, pero yo tenía clases de 7 de la mañana a 5 de la tarde, algunos días. Incluso en la virtualidad aún lo tengo. Entonces me levantaba como a las 6 porque vivo lejos de donde estudio para llegar allá a las 7. Posteriormente tomaba mis clases. Por ejemplo, me encantaba filosofía política, campañas electorales y comunicación política, creo que han sido de mis favoritas. Pero también me daba tiempo de, en las horas muertas, de ir a eventos, porque a mí me interesa no solo la teoría, que si bien la carrera te brinda de eso, tienes que ver la vida práctica, ¿no? Una cosa es lo que Sí, te dicen que tienen que hacer los legisladores y otra cosa es lo que hacen. Entonces, yo regularmente estaba en eventos, trataba de ver cómo funcionaba en la realidad y complementar con toda la teoría que me daban. sí, creo que es fundamental eso que dices, ¿no? Pues llevar tu teoría, llevar tus materias, pero hay que complementarlo con práctica, vaya, Claro, que, que teniendo ambas partes pues, es más fácil que seas un profesional más completo que si solo tienes una de las dos. Y hablando de preparación como tal, ¿cómo te preparas tú para una evaluación en ciencias políticas? um, bueno, como mi carrera son ciencias sociales, los maestros tienen diferentes métodos de evaluaciones. A veces son más prácticas, otras más teóricas y otra conforme avance el semestre. Entonces, para una evaluación práctica, sí tenía que leer y leer y leer y observar y analizar para tener un buen resultado, ¿sabes? Porque a veces te piden hacer páginas web y gana esta candidatura, ¿no? Ah, ok, Te decías, ¿cómo voy a hacer eso? Tienes que convencer a tus amigos de Facebook a votar por ti y no que sean tus amigos de Facebook, te lo garantiza, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, sí era estarte en este tipo de evaluaciones, sí tenías que prepararte y leer mucho y estar observando cómo se estaban llevando las políticas ahora. Pero para exámenes más teóricos, pues igual tenías que leer, pero ya no tanto, ¿sabes? Tenías más mm, que reconocer los puntos clave o los puntos importantes de todo esto. Pero la base es leer, leer y observar para Leer las y observar. evaluaciones. Sí, Ya, sí. Pienso que es necesario prácticamente para todo leer, pero como dijiste tú al principio, en una carrera como la tuya, ciencia social, te tiene que gustar. Tienes que disfrutar claro. leer porque si no, no vas a disfrutar la carrera como tal. Sí, y es que a veces llevas diferentes materias, no sé, 5, y en esas 5 te dan teóricos diferentes. O, por ejemplo, te dan a Marx en las 5 materias, pero Ujú. desde diferentes perspectivas, ¿me entiendes? Sí, sí, te entiendo. Entonces empiezas a conocer a Marx desde diferentes puntos y tienes que acordarte qué viste en esa materia o qué le interesa esa materia de Marx. Sí, claro. Sí, no, no basta con conocer a Marx, sino desde cierta perspectiva saber qué es lo que nos interesa o qué les interesa a usted de Marx, Sí, ¿no? Entiendo, sí, esa perspectiva. Oye, justo. Mande. ¿qué consejo le darías tú a alguien que no sabe qué estudiar? Yo estuve ahí, pero siempre te dicen, reconoce para qué eres bueno. Y a veces nosotros pensamos que no somos buenos para nada, ¿no? Pero tienes que ver que hay cosas básicas en lo que tú sí eres bueno y en lo que te encanta, ¿no? Por ejemplo, Sí, desde pequeña a mí me gustó leer. Entonces, cuando me preguntaron para qué eres buena, yo no reconocía como una virtud que supiera leer, ¿no? Porque sabemos que no todas las personas saben leer correctamente.
Entonces, Sí, creo que el consejo que les daría es reconozcan las cosas más básicas que saben hacer bien, que no todos saben hacer extraordinario. ok. Ese sería Sí, mi consejo. sí te sigo porque sí es cierto, cuando te preguntan, ¿para qué eres bueno? Tú piensas, Dios, pues no sé hacer algo así grandísimo, ¿no? Exacto. O sea, tú dices, no, pues no soy un líder porque no tengo un movimiento estudiantil preparatoriano o como sea. Pero probablemente cuando estás con tus amigos, pues sí te gusta a ti organizar alguna dinámica o algo así. O como tú dices, pues saber leer es algo que requiere práctica, que requiere dedicarle atención y tiempo y que no necesariamente todo el mundo lo domina. Entonces, esa es una habilidad que quizá damos por hecha, pero que es necesario saber hacer bien y que si te das cuenta que es lo tuyo, pues puedes verla como algo en lo que eres bueno y que disfrutas, como fue tu caso. Claro, y creo que a veces nos olvidamos de las cosas pequeñas y esas cosas pequeñas que olvidamos son las que nos hacen extraordinarios. Órale, qué bonito, y sí es cierto, sí pasa. Tendemos a hacer como más grandes nuestros errores y más pequeños nuestros aciertos, ¿no? Sí, totalmente. Bien. Oye, y si tuviera que decirte, ¿sabes qué, Monse? Estoy dudando si estudiar ciencias políticas o no. ¿Por qué razón tú me dirías, ¿sabes qué? Si no estás dispuesto, por ejemplo, a leer mucho o algo así, mejor no estudies esta carrera, mejor reconsidera tus opciones. Porque la ciencia política, como la vida, hay que tomar riesgos, pero a veces no son riesgos pequeños. Entonces, ciencias políticas y administración pública te da dos opciones. La primera es desarrollarte en el campo de la investigación, que es el caso de UAMX, por ejemplo, Ok, que te dice, bueno, entonces sí vas a estudiar toda la teoría, vas a estudiar toda la práctica y vas a hacer los análisis y vas a comparar el sistema de España con el sistema de Europa, no sé. Y sí, entonces vas a hacer un trabajo de investigación pero también te da la posibilidad de desarrollarte en áreas gubernamentales. Por ejemplo, los municipios, el Estado, la legislatura, porque sabemos cómo funciona y sí, sabemos lo que claro. debería hacer, que no es, pero debería ser, ¿no? Sí, justo. Entonces, creo que si no quieren arriesgar nada, eh, porque en una empresa es complicado que te contraten a la primera porque estudias ciencias políticas y no estudiaste un área más práctica como una ingeniería industrial o qué sé yo. Si no vas a aceptar ese riesgo, no le estudies. Si Wow. no sabes hacer relaciones sociales, por ejemplo, tu networking bueno, yo ya fui a este evento y conocí a este chico y vamos a hacer una red o vamos a hacer un frente o sabes que traemos un proyecto social porque ciencias políticas también te permite hacer proyectos muy padres. Este, si no sabes hacer relaciones sociales y quieres estar como un ermitaño, tampoco estudies eso y dedícate a la investigación si quieres. Ok. Es una carrera que implica riesgos y que implica Sí, así es. como iniciativa, podría ser. Ajá, iniciativa de querer aprender y de querer avanzar tú mismo. Creo que una de las mejores cosas que me ha dado la ciencia política es que buscamos siempre ser la mejor versión de nosotros mismos en estar aprendiendo, porque si bien pensamos que la política no está en todo, yo ya la veo hasta con la señora de los tamales, ¿no? Sí, Pero claro. te juro que esto solo se da si te sigues y te sigues y te sigues preparando y no solo te quedas con lo que te dan las universidades. Sí, definitivamente. Lo has mencionado bien y has hecho hincapié en que es necesaria la práctica fuera de las aulas. Y pues quiero recalcarlo para quien quiere estudiar ciencias políticas, a diferencia de lo que uno pensaría, ¿no? Que solo es una carrera como súper teórica y que vas, te sientas, escuchas, lees y haces examen, ¿no? Pues no, tiene muchísimo campo y muchísimo trabajo más allá. Y aparte tienes que trabajar con otras ciencias sociales, como lo es la sociología, como lo es la comunicación. Incluso eh, podemos trabajar con los antropólogos, con los matemáticos. Este trabajo interdisciplinario
Bien, Mon. Oye, ¿y qué consejo le darías a quien ya se decidió a estudiar ciencias políticas y administración pública? Am, que vean qué área les interesa de la ciencia política y de la administración pública. Porque, por ejemplo, dentro de la carrera, aquí en UAMX te dan opción de acentuarte en 4 áreas, que es comunicación política, políticas públicas, y dentro de la administración está la gestión y campañas. No, bueno, hay uno que se me está pasando, pero va relacionado como con el comportamiento electoral. Ok. Entonces, ¿cuál de esas 4 áreas te interesa? ¿Te interesan las políticas públicas y cómo se hacen? ¿O te interesa más gestionar, que te vengan a poner un foco, que vayan a poner 200 butacas en tu escuela, que pinten la jardinera porque se ve fea? ¿O te interesan más las campañas y todo este movimiento, ¿no? Bueno, vamos a hacer la imagen del candidato, vamos a hacerle el discurso al candidato, cómo es el comportamiento electoral de la gente. Si alguna de esas áreas te interesa, eh, enfócate a estudiar o a meterte a cursos, a meterte a eventos, a lo que sea de todo eso y empieza a investigar cuáles son los teóricos de todo eso. Por ejemplo, hay libros básicos. El Capital de Marx es uno Sí. de esos. Eh, pues no les voy a pedir que lean a los teóricos, ¿no? Muy grandes como Aristóteles o Platón, porque nosotros lo leemos completo. Pero ese, el del Capital, el del Príncipe de Maquiavelo, esos son importantes que los leas aunque estés empezando, porque te los van a preguntar. Esos dos son como fundamentales para la ciencia política. Ok. Hay más, pero que Pero empiecen a leer eso, por ejemplo. sí, empiecen por ahí. Exacto, exacto. Si alguien de sexto semestre, de quinto, creo, empiezan a hacer su examen, ¿no? De admisión. Ajá. Ya dijo, bueno, yo voy a estudiar eso, que empiece a leer por ahí y ya la va a tener ganada cuando entre. Muy bien, pues ahí lo tienen. Desde ahorita, si quieren entrar a ciencias políticas, ya hay trabajo que hacer. Pues muchísimas gracias por estar, Mon. ¿Algo que quieras agregar? Em, pues decirles que no se frustren si no saben qué estudiar ahora, que todos pasamos por eso y que quien les diga que no está mintiendo. Hasta las personas que desde los 5 años dicen, yo voy a estudiar medicina, cuando llegan a este momento dicen, no lo sé. Entonces no se frustren, hay mucho camino por delante, ustedes investiguen y escojan algo que los haga felices, porque si los hace felices van a hacer un buen trabajo. Ahí lo tienen. Escojan con cuidado. Pues gracias por estar, Mon. ¿Dónde te seguimos en redes sociales? Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Monse Díaz, pero la que más uso es Facebook, así que por ahí espero sus follow. Ah, pues ahí lo tienen, Montse Díaz, donde la busquen y pues síganla en Facebook. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Bye. Bye.